Bueno, esta mañana vamos a analizar la victoria del señor Gabriel Boric, presidente electo de Chile, el impacto que tiene dentro y fuera de Chile, el impacto regional que esto ha alcanzado, pero también vamos a hablar de temas nacionales con nuestro invitado, el politólogo Richard Morales. ¿Cómo está, don Richard? Buen día. Buen día, Guillermo, Milton, Camila y a todos los radioescuchas. Bueno, la idea de este análisis es ver desde el punto de vista de la dimensión social, por una parte, y la ideológica también, con esta victoria de este hombre que es el presidente más joven que hay por lo menos en el continente. Boric marcó el final de lo que se denomina el bipartidismo, sin tener ninguna experiencia política previa. Él no estuvo en ningún partido, porque el bipartidismo, una de las quejas era que se turnaban el poder entre Bachelet con Piñera, entre otros, pero con este arribo de este hace 10 años estudiante de Derecho en Chile, se rompe pues con esta magia que había antes, y tomando en cuenta también que Boric perdió en las primarias. Ojo, en la primera elección él perdió contra el republicano José Antonio Kast, que es un hombre que se identificaba como pinochetista. Perdió en la primera vuelta, pero en la segunda la ganó con una abismal distancia de 55,87 versus 44,13 del derechista Kast, con casi de 1 millón de votos de diferencia nos separó. Entonces, también estos dicen que se debió al aumento de la participación en la segunda vuelta, que fue un 8,3% el aumento de los votantes en la segunda vuelta. A ver, don Richard, desde su perspectiva como analista político, cuénteme cuál es la visión que tiene usted de la victoria del señor Gabriel Boric en Chile. Si lo vemos nacionalmente primero, es decir, en términos de las circunstancias chilenas, es un resultado de un acumulado que se viene generando por lo menos desde hace una década, cuando irrumpieron unas fuertes protestas estudiantiles, un movimiento estudiantil importante que estaba... de los cuales Boric era uno de los líderes, hay que decirlo. Hace 10 años era un líder estudiantil. Ajá. Efectivamente, fue uno de los líderes estudiantiles, uno de los protagonistas de esos episodios, y eso resultó prontamente en la conformación de organizaciones políticas nuevas, que llevaron a Boric, entre otros, al poder legislativo chileno. Posterior a esas protestas, en donde nuevamente Boric y otros tuvieron el papel protagónico como nuevos dirigentes jóvenes, estuvieron las protestas de 2019, donde el pueblo chileno se levantó en varias de las principales ciudades del país y se tomaron las calles, se tomaron las plazas, y por una gran cantidad de semanas estaban ya exigiendo transformaciones más profundas de su sociedad, protestas que obligaron al gobierno de Piñera a tener que convocar un proceso constituyente, el cual todavía se está llevando a cabo en Chile. Y posterior a eso se da ya la elección de este año, en donde finalmente en la segunda vuelta, como bien has indicado, Guillermo, logra alzarse Boric con la victoria. Y no es poca cosa, ¿no?, que Boric haya derrotado a un candidato que se autoproclamara pinochetista, porque de alguna forma, más allá de lo que ha sucedido hace 10 años, esto también es un acumulado de las luchas en contra del pinochetismo como expresión política en Chile, y a la vez el modelo que se implementó con Pinochet y posterior a Pinochet, que generalmente se puede resumir como neoliberalismo, ¿no? Y uno puede incluso indicar que Chile es el primer país en el cual se ensayan este tipo de políticas económicas, que muchos le llaman terapia de choque o de ajuste estructural, donde básicamente lo que termina haciéndose es que se privatizan las empresas, los servicios públicos, se liberaliza en gran parte la economía, abriéndola a los flujos comerciales, financieros, y a la vez se van recortando los servicios públicos que recibe la ciudadanía o los derechos sociales a los que tiene acceso. Esto ha llevado a que, a pesar que... Sí. Morales, la pregunta mía es la siguiente. Ok, el pueblo se lanza a las calles motivado por un grupo de estudiantes
que llevan, como bien dijimos, pues a iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva constitución que reemplace la constitución de Pinochet, de Augusto Pinochet. Ese es un punto. Pero aquí hay un fenómeno, y es que se decía que él contaba nada más con el voto de las clases populares. Bueno, mire usted, por ejemplo, estoy viendo en la capital, en Santiago de Chile, Boric obtuvo 60,33% de apoyos versus 36% de su rival. Y en otras regiones de Chile fue más abultado el triunfo, logró 71,03%. Eso no se había logrado durante mucho tiempo, en América Latina inclusive. ¿Eso a qué obedece? Además de la ira, del descontento, del malestar ciudadano, ¿qué otros factores cree usted que, o conoce usted que pueden haber llevado a Boric a los 36 años al Palacio de la Moneda? Pero por un lado, y es un factor inevitable al que el propio Boric ha hecho alusión en varias ocasiones, es lo impresentable que era su propio adversario. Es decir, un adversario que no era un candidato cualquiera, sino que representaba toda una serie de posiciones reaccionarias y retrógradas a las cuales el pueblo chileno no estaba dispuesto a darle el voto. El resultado final posiblemente no hubiera cambiado si el candidato opositor hubiera sido un candidato más moderado, pero probablemente el margen hubiera sido menor. Es decir, y también hay que tomar en cuenta que Chile tiene muy presente la experiencia de mandatarios tipo Bolsonaro en Brasil, que tiene de vecino y que ha tenido una de las gestiones más desastrosas de la pandemia que ha habido en el planeta. Así que uno pudiera decir en cierta forma que a Boric también lo favorece el hecho que tuviera un opositor que representaba no una mirada de futuro, sino una vuelta a un pasado que el pueblo chileno precisamente ha venido rechazando y quiere cambiar. Milton. Sí, yo quería hacer un análisis un poco más macro. Tenemos un periodo dictatorial encabezado por el general Augusto Pinochet, comandante del ejército que había designado Salvador Allende como tal, al punto que cuando empieza el golpe, Allende decía, ¿dónde está Pinochet? Y pensando que lo iba a defender, y no estaba claro que Pinochet le estaba dando el golpe. Así que los militares chilenos tienen su propia agenda. Pero ese gobierno de Pinochet, que era una dictadura, en lo económico estableció la receta de los Chicago Boys. O sea, los alumnos de Milton Friedman moldearon la economía chilena. De tal naturaleza y profundidad fue el cambio que en los sucesivos gobiernos post-Pinochet, mayoritariamente de la Concertación, eran varios partidos políticos, mantuvieron el modelo económico casi sin cambio, digo casi porque hubo algo de cambio, siendo ellos los de la Concertación partidos que se identificaban desde el centro izquierda a la izquierda democrática, y sin embargo no tocaron el modelo. Chile se consideró hasta hace poco uno de los dos países que podía entrar al primer mundo en América Latina, el otro Panamá, que podía entrar, no estaba. Y sin embargo, a pesar de ese aparente éxito económico, había una enorme acumulación de riqueza en pocas manos. O sea, aunque había un modelo económico que generaba aparentemente mayor desarrollo, etcétera, había todavía bolsones de pobreza y había una población muy pequeña que cada vez concentraba más poder económico y que se aislaba del resto del entorno. Y sin embargo, ha ganado de forma abrumadora, tanto en la Asamblea Constituyente, la mayoría de los integrantes de la misma, como Gabriel Boric y lo que lo apoya, un planteamiento de vamos a desmontar todo eso. Vamos a desmontar el modelo hacia un modelo socialista, no socialdemócrata, socialista. La pregunta ¿es este modelo chileno tan malo que merece ese borrón que le quieren dar, y lo que propone Boric es algo tan bueno para que una mayoría absoluta del pueblo chileno quiera ese cambio que no produjo el periodo de la Concertación en alternancia con Piñera? Esa pregunta después del cambio, don Richard. No, Milton, pero yo quiero agregar algo.
para poner el equilibrio en su justa dimensión. A ver, la derecha chilena tendrá un peso específico en la Cámara de Diputados. Ojo, esto lo que dicen o alegan analistas muy expertos en el tema es que el estallido social sobrevivió, pero eso trajo como consecuencia un desencanto en la ciudadanía con la política como estaba siendo estructurada en Chile. Entonces eso generó también, como tú bien dices, un problema muy serio en cuanto a los ricos y los pobres. Tito, si me lo permites, esa asamblea Ajá. donde hay un aparente equilibrio está a punto de volar por los aires, porque si se aprueba la nueva constitución y muy probablemente se elimine el Congreso bicameral que tiene Senado y Congreso y pasen a un sistema unicameral, lo inmediato es una elección nueva, con Boric de presidente, con todas las políticas iniciales de un gobierno que va a estimular el gasto, etcétera, y probablemente lo que surja de una elección en un año o año y tanto es una nueva asamblea de la misma mayoría que ha llevado a Boric a la presidencia y a esa asamblea constituyente que lo va a cambiar. Así que, ojo, que el aparente equilibrio producto de los medios de comunicación, de la participación de los partidos no izquierdistas en la Cámara y en el Senado, puede que salte por los aires en poco tiempo. Bueno, vamos al corte comercial. Al regreso vamos a escuchar la opinión de nuestro invitado esta mañana, el politólogo Richard Morales. Viene más. Bueno, comparto con ustedes, amigos, un comentario que nos envía Guillermo Castro, que es un estudioso de la política. Dice Guillermo lo siguiente, dice, de momento Boric no es la izquierda, sino el centro. A la derecha está lo que sea Kast y desde la izquierda lo cuestionan. A ver, dice aquí, lo cuestionan, discúlpeme que se me... Lo cuestionan... lo cuestionan por sus excesivas concesiones al poder real y añade, su situación actual podría confirmar lo dicho por Sun Tzu, que la victoria es el control de equilibrio, y añade, Bolsonaro, Keiko, Kast, por sus frutos conoceréis a la nueva derecha latinoamericana. Volarán por los aires, dice Milton Enríquez, muchas de las estructuras actuales en la democracia chilena. Nuestro invitado, Richard Morales, politólogo. ¿Qué opina usted? Yo opinaría que Boric es un candidato que pudiéramos catalogar de centroizquierda o progresista, más alineado con un tipo de proyecto socialdemócrata, ¿no? Hay que recordar que Boric derrota en unas primarias interpartidistas al candidato Jadwe del Partido Comunista, que sin duda tenía posiciones más duras que Boric. Y si uno ve el planteamiento de Boric, el partido, su planteamiento programático principalmente se enfoca en lo redistributivo, ¿no? En cómo lograr un Estado que logre redistribuir de forma más equitativa las riquezas que produce Chile. Chile es un país efectivamente muy próspero, pero sumamente desigual, en forma análoga, pudiéramos decir, a Panamá. Y gran parte del éxito chileno ha dependido del hecho de que es una economía exportadora de minerales, minera, principalmente el cobre, y parte del éxito de eso incluso dependió del gobierno de Salvador Allende, que fue quien nacionaliza en primer momento el cobre o la industria minera, ¿no? Hay que hacer la aclaración de que las circunstancias chilenas son muy distintas a las panameñas, ¿no? En cuanto a la minería y lo que ofrece al país, ¿no? Y Boric principalmente lo que está planteando en su programa es que esos excedentes que genera Chile deben ser utilizados para que hayan servicios públicos universales, ¿no? Educación, salud. Hay que recordar, por ejemplo, que las protestas en las que participa Boric inicialmente tenían que ver con el alto costo de la educación en Chile, ¿no? Una educación en gran parte privatizada, al igual que protestas en contra del sistema de seguridad social privatizado, algo que quieren también hacer en Panamá, ¿no? En Chile, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores asalariados se terminan jubilándose con un 20% aproximadamente
su salario, no sea, hay jubilaciones de hambre, ¿no? Si uno pudiera decir que es esa ansia de la sociedad chilena por una transformación en su sociedad, por un futuro diferente, responde a eso, ¿no? A esa enorme desigualdad que hay en el país, y Boric efectivamente logró montar una alianza que convenció y persuadió a la gran mayoría del pueblo chileno, ¿no? Uno pudiera decir también que Boric como candidato progresista es parte de un movimiento ya también a escala regional, ¿no? Es decir, de candidatos antineoliberales. De lo que rechazan son estas políticas de ajuste estructural neoliberales que también se dieron en Panamá en los 80, en los 90, y la idea es revertir eso, ¿no? Es decir, lograr que esos excedentes, que esas riquezas en Chile se inviertan tanto socialmente como productivamente, porque gran parte del éxito chileno también genera su propia vulnerabilidad, que es esta dependencia en las exportaciones de minerales. Y gran parte de América Latina sigue teniendo esa dependencia, donde su éxito, su crecimiento depende de los precios de esos commodities, ¿no? Sean de bienes agrarios, sea de bienes mineros, o en el caso de Panamá, de los distintos servicios que ofrece el mundo a través de su posición geográfica. Así que también hay un intento de superar esa dependencia en el proyecto de Boric. Ahora, claro, esto va a depender de la correlación de fuerzas que haya en Chile, y como bien indicó Milton, ¿no? Va a tener el problema de tener que enfrentar un poder legislativo que no controla enteramente, y también va a depender digamos, de todos esos obstáculos que se le tienden a poner a gobiernos que buscan hacer transformaciones. El saboteo, el boicot que le pueden hacer los capitales o los mercados, como se le tienden a decir, a un país si empieza a implementar medidas que le son inconformes, ¿no? Para superar eso va a depender, evidentemente, de la habilidad política de ese gobierno. Señor Morales, el expresidente Ernesto Pérez Valladares me acaba de mandar un escrito de Aldo Mariátegui, él es de F, donde dice que el ultraizquierdista Gabriel Boric, presidente electo de Chile, y se refiere a que, por ejemplo, dice, ¿por qué Iberoamérica siempre estropea todo cuando ya está a punto de pasar a otra etapa de desarrollo y desanda lo tan rápidamente andado? ¿Por qué Chile acaba de elegir al activista izquierdista radical Gabriel Boric? Su equivalente en España sería Íñigo Errejón, imagínense, dice el escrito, y decidió así echar por la borda tantas décadas de esfuerzo para ser el primero de la clase de América Latina o Iberoamérica y arañar, entrar al primer mundo. Y finaliza diciendo, ¿por qué un Chile que sufrió la traumática experiencia del calamitoso gobierno marxista de Salvador Allende vuelve a emprender una senda 51 años después? ¿De dónde viene este instinto suicida chileno? Un escrito muy interesante que lo recomiendo para todos ustedes. Camila, diga. Bueno, en ese sentido, y eso es perfecto para la pregunta que me gustaría hacerle a Richard, es la elección de Boric genera dos cosas. Genera muchísima ilusión a una gran cantidad de personas que no se han visto representadas por los gobiernos chilenos de los últimos años y consideran que hayan sido dejados atrás, lo cual es un gran reto para él porque esa expectativa puede ser difícil de llenar, pero también parece generar un temor absoluto por parte de los demás, que he escuchado, o sea, lo interesante es ver a veces los adjetivos con que lo describen, desde ultraizquierda, comunista, radical, extremista, o sea, tantas cosas que siempre se suman al nombre de Gabriel Boric. En ese sentido, ¿cuál es, más allá del mito, tanto de las expectativas y la ilusión como del temor, en la práctica, cuáles son algunas de las propuestas concretas, principales, que ha hecho Gabriel Boric, y cuál crees, qué tan exitoso crees en estas alturas? Yo sé que es difícil tratar de adivinar, pero ¿cómo ves sus posibilidades un poco de realizarlas? Pero las propuestas concretas, no la ilusión que existe que se va a cambiar el modelo, no, de que Gabriel Boric quiere, 1, hacer esto, 2, esto, y 3, esto. Sí, antes de ir al punto, yo diría que es un análisis erróneo cuando, como se afirma en el artículo al que hizo referencia
Guillermo, cuando analistas tienden a pensar que al llegar Boric o candidatos con posiciones políticas parecidas, ahora se va, digamos, a arruinar el país, ¿no? El hecho de que voten por candidatos como Boric, progresistas o con propuestas rupturistas o transformadoras, es una expresión de que para la mayoría de la gente el país ya está arruinado, es decir, el modelo de país no está funcionando para las mayorías y por eso votan por un candidato con propuestas o posiciones como las que está planteando Boric, y por eso votaron en su mayoría para la convención constituyente a candidaturas progresistas o independientes, es decir, rompiendo con los partidos políticos que habían dominado la política chilena en el pasado, ¿no? Es decir, es la propia población apostando a un futuro distinto, ¿no? Sobre las propuestas de Boric, yo diría que la principal, digamos, si uno fuera a enfocarse, lo principal es lo de carácter redistributivo, ¿no? Es decir, de qué manera puede el Estado garantizar como derecho social la salud, la educación, los cuidados, el agua. Para dar un ejemplo, el agua en Chile está completamente privatizada. Los servicios de agua en Chile son carísimos. El derecho, digamos, del uso del agua en las cuencas, en los afluentes, se llevan a una especie de mercado donde las diferentes empresas pujan por ella. Lo que en Panamá, por ejemplo, sería el IDAN, en Chile son empresas transnacionales, ¿no? Así que, por ejemplo, el garantizar educación, salud, agua, esos servicios fundamentales a través de servicios públicos universales, ¿no? Y por eso indicaba anteriormente que el porte de Boric es el de un candidato socialdemócrata, que fundamentalmente se está enfocando en estos temas de bienestar. ¿Cuál va a ser el reto, digamos, de lograr convertir esa agenda en una realidad, ¿no? Es decir, de asegurar que esos derechos sociales no solo se reconozcan constitucionalmente en la nueva constitución, sino que se materialicen, sino que se hagan efectivos. Eso va a depender de que Boric tenga la capacidad de tener un control suficiente o el Estado chileno más bien, de ese excedente que genera la minería y otras actividades, y que este excedente sea suficiente para financiar esas actividades, ¿no? Esos servicios públicos. Y aquí va a enfrentar la resistencia de los grupos que históricamente se han apropiado de esos recursos, es decir, tanto de los capitales nacionales y transnacionales y las personas que son dueñas de esos capitales, que se han enriquecido a costa de esos recursos y a costa también del pueblo chileno. Así que el conflicto principal va a ser principalmente con quienes han venido lucrando a costa del pueblo chileno, ¿no? Por ejemplo, el asegurar que los chilenos puedan recibir una pensión digna, tener un sistema de seguridad social solidario. ¿Con quién se va a tener que enfrentar ahí? Con todos esos proveedores privados que actualmente especulan con las pensiones de los chilenos, ¿no? Y que hacen enormes ganancias a pesar de que los chilenos terminan con pensiones de hambre. Ahí va a haber inevitablemente algún tipo de enfrentamiento. Y así es inevitablemente en la política siempre, ¿no? Para lograr convertir en una realidad un programa de transformaciones, o en este caso de políticas sociales que le garanticen condiciones de vida dignas a la mayoría de los chilenos, va a tener que lograr derrotar políticamente, ya lo hizo electoralmente, a quienes actualmente se han enriquecido a costa de esos recursos. Y eso es lo que explica en gran parte la reacción o el temor que hay ante Boric, ¿no? Hay gente que acumula enormes privilegios a lo largo de los años y no está dispuesto a abandonar esos privilegios, aunque eso implique que su propia población se ha ido empobreciendo a pesar de ser Chile un país tan rico. Ahora, señor Morales, nos quedan unos 3 minutos. La victoria de Boric es una más que se añade a los progresistas, como se le denomina, que han llegado al poder en América Latina. Comenzamos con Kirchner, está Chávez, está Pepe Mujica, Evo Morales, Lula, el más radical ahora Pedro Castillo, y se está viendo en el horizonte la posibilidad de que pueda ganar Petro en Colombia. Eso, muy brevemente, ¿a qué lo atribuye usted esa tendencia en América Latina, señor Richard Morales? Uno ve esta tendencia regional en el sentido de que las economías latinoamericanas, aunque tienen enormes diferencias evidentemente, como toda nación entre sí, todas sociedades entre sí, también tienen enormes similitudes. La gran mayoría tienen estas economías que son dependientes de alguna exportación de algún bien básico, sea agrario, sea minero, o en el caso de algunos países como México y en Centroamérica, de fuerza de trabajo barata. Y a la vez la mayoría implementó estas políticas neoliberales
entre los 80 y los 90. Es decir, que la mayoría implementó reformas políticas muy parecidas entre sí y a la vez tienen economías que están sujetas a las mismas vulnerabilidades en cuanto dependen de estas exportaciones, ¿no? Así que pudiéramos hablar que en la región estamos viendo estos rechazos al neoliberalismo, es decir, tanto a esas políticas como a sus consecuencias principalmente, porque ellas han derivado en sociedades altamente desiguales. Así que lo que estamos viendo en Colombia, por ejemplo, que es la fuerte posibilidad de que gane Petro, o el hecho de otros gobiernos que han ganado en el pasado, ¿no? Evo en Bolivia, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, al igual que en el Frente Amplio en Uruguay, es decir, o Lula en Brasil. Es decir, son gobiernos que ganan sobre la base de del descontento que hay debido a la enorme desigualdad, en gran parte atribuible a estas políticas neoliberales que hubo en esos países. Ahora, un paréntesis corto ahí. ¿Por qué no se ha dado un fenómeno muy parecido en Panamá? Una respuesta muy corta pudiera ser porque Panamá, a diferencia de estos países, recibe en el 99 una gran cantidad de activos, una inyección enorme de riqueza que viene por la recuperación o la reversión de la zona del canal y el canal mismo, y esa inyección permite compensar temporalmente las consecuencias de esas políticas neoliberales que generan tanta desigualdad en Panamá. Pero evidentemente ese colchón ya se ha agotado y se ve eso en el agotamiento del modelo en Panamá. Es decir, podemos decir que es un agotamiento de ese modelo, de esa política económica neoliberal, y la victoria de estos candidatos progresistas es una expresión de estos pueblos del deseo de ver cambios en sus sociedades. Vamos al corte comercial. Le voy a pedir 3 minutos más al regreso del corte comercial para que me diga su análisis acerca de ese agotamiento que usted señala en cuanto a los bienes revertidos con los tratados Torrijos-Carter. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, modelo agotado, hablaba Richard Morales, politólogo con nosotros aquí. Estamos viendo la perspectiva hacia Panamá. Lo que vemos, y fuera de pantalla, estábamos lo que nos escuchan por YouTube, perdón, por Facebook Live, escuchaban que Milton planteaba el hecho de que estos gobiernos, como por ejemplo, el de Piñera, es el producto de un hombre que se convierte en multimillonario en el gobierno de Pinochet. Compra Lanchile, compra equipos de fútbol como el Colo-Colo, etcétera. En México, tiene un presidente cuyo hermano era ministro. Sí, era ministro Pinochet. De minería y de trabajo. Sí, pero además de eso, un hombre como Carlos Slim se hace multimillonario, el hombre más rico del mundo, a la sombra y la complacencia de Salinas de Gortari, etcétera, etcétera, etcétera. Panamá, veamos el modelo de Panamá. ¿Por qué Panamá no ha ensayado esa posibilidad, señor Morales, de su perspectiva? Uno tuviera que hacerse la pregunta, ¿quiénes serían los equivalentes o los análogos de los Piñeras, de los Salinas, de todas estas figuras que lograban enriquecerse durante este proceso de privatización de los recursos y de los servicios públicos? Y uno tuviera ahí desde el presente que el principal activo estratégico de Panamá es su posición geográfica, la principal forma de explotarla es la logística, así que tocaría hacerse la pregunta primero, ¿quién se queda con la renta o los excedentes que genera el canal de Panamá? ¿Y quiénes se quedaron con el sistema logístico en sí, es decir, el sistema portuario generalmente de transporte, ¿no? Que es una de las formas de generación de riqueza en el país, ¿no? Ahora, así que la pregunta ahí sería, ¿quiénes terminan siendo, ¿no? Los Salinas, los Slim, los Piñera, que son los que se apropian de esos activos estratégicos que no terminan siendo puestos al servicio del pueblo panameño. Pero también habría que tomar en cuenta cómo se utilizaron a través del Estado parte de esos excedentes, y parte de esos excedentes fueron canalizados hacia la especulación de la tierra. Así que ese boom, digamos, de inicio del siglo XXI que hay en Panamá es principalmente un boom especulativo, esa gran inversión inmobiliaria comercial que se da, que genera a la vez una gran inversión en construcción, mucho empleo, y esta ilusión de que este es un país que está camino al primer mundo. Pero eso es una ilusión, porque sigue siendo un país que está dependiendo de exportar una serie de servicios al mercado mundial, que no está produciendo, digamos, con valor agregado, como se hacen las economías que se han logrado desarrollar, y que básicamente logra sostener este crecimiento de forma especulativa. Y una vez se acaba esa burbuja especulativa o empieza a agotarse, también empieza a agotarse, digamos, ese
ese ritmo de crecimiento, los empleos que eso generaba, la inversión, a la vez se va estrechando los recursos que contiene el país, y la rapiña o la pugna interna a lo interno de los partidos, a lo interno del Estado, también se va agudizando. Es decir, pudiéramos decir que estas pugnas agudizadas que hay en la política, a lo interno de los partidos y en general en el país, tienen que ver con ese hecho de que se está agotando el modelo económico, ¿no? Que nuevamente, debido a esa reversión que se da en el 99 de estos activos, se logra compensar por un tiempo, poner un colchón que tapa esas contradicciones o esas grietas más profundas que hay en nuestra economía, a diferencia de otros países en la región que no contaron con ninguna inyección masiva de recursos, como sí tuvo Panamá en ese momento, ¿no? Así que sí, que tenemos ante nosotros Panamá y el reto. Bueno, señor Morales, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Muy amable de su parte de habernos dedicado este tiempo para los oyentes de Omega Estéreo. Que tenga un buen día, don Richard. Agradecido por la invitación. Buenos días. Buen día, hasta luego. Bien. Oiga, Milton y Camila. Bueno, Panamá bajó a 10 días la cuarentena de los casos positivos, pero ojo, han sido reportados 26 casos de Omicron en Panamá y 1.354 casos de coronavirus. ¿Qué les parece esta decisión tomada? Pero lo importante es que la UCI se mantiene, creo que en 20, y no recuerdo las hospitalizaciones, pero también están bastante estables. Sin embargo, algo que mencionó, no recuerdo su cargo, pero es la doctora Gladys Guerrero, es que el 82% de las personas hospitalizadas no están vacunadas. El 82% dijo. Eso en muchos países pasa, Camila. La mayor parte de los afectados por la COVID-19 y los muertos son personas no vacunadas. Eso es un hecho en los Estados Unidos. Ahí también tiene que haber un esfuerzo de sentarse con las personas y averiguar a qué se debe, o sea, si es una preocupación que no les han explicado bien de qué se trata la vacuna, si es que no tienen acceso, si es que están en lugares remotos. Hay muchísimas cosas que se tienen que sentar porque al final hay que brindarle a todo el mundo la mayor posibilidad de una recuperación rápida o de pasar el virus asintomático, porque eventualmente a todos nos va a dar. Entonces, a unos más temprano que a otros. Entonces, en ese sentido, hay un trabajo que hacer ahí. Adicional a haber bajado la cuarentena a 10 días para las personas positivas de COVID, también se bajó a 5 días la cuarentena de los contactos estrechos con una prueba negativa al quinto día. Eso, me imagino, se trata de contacto estrecho, por ejemplo, si es alguien que vive con usted o quien tuvo una persona con quien fue a almorzar, quizá, lo cual también es importante porque había mucha confusión sobre cuál es el mejor momento para hacerse una prueba o qué hacer en esos casos. Ya también hay una directriz distinta en ese sentido, que no se requieren 2 semanas de aislamiento para una persona que haya sido contacto. Bueno, pero ayer recibimos... Siempre cuando tenga la prueba negativa al quinto día. Se informó que llegaron ayer se recibió el lote número 50 de vacunas Pfizer. Llegaron ayer 98.280 dosis de Pfizer. O sea, Panamá está en ese sentido marchando al ritmo de lo que se requiere. Pero ayer me hablaste, Camila, de que hay pruebas gratuitas que se están haciendo de PCR. No, o sea, sí las ha habido en el Emilio Royo y en otros centros de salud, etcétera. Pero sí hay un problema actualmente. Por motivo de la Omicron o por las fiestas o el motivo que sea, hay una mucho mayor demanda tanto de vacunas como de hisopados en estos instantes. Y la oferta de las mismas no está siendo acorde con la demanda. Por ejemplo, ayer en el Emilio Royo a las 10 de la mañana ya no dejaban que más nadie hiciera fila para hisoparse. Atención, Ministerio de Salud, ¿eh? Atención. Ajá, eso en el Emilio Royo, o sea, no es un centro de salud pequeño metido en un barrio, no. En el Emilio Royo, a las 10 de la mañana, estaban echando a la gente para atrás y ya no se podía hacer fila para un hisopado. Una persona que tiene síntomas o que se siente mal o que su cónyuge o su
mamá tiene COVID y se quería ir a hisopar, si se tiró hasta el Emilio Rollo, y le dicen que no, a las 10 de la mañana, cuando se supone que estaban atendiendo por varias horas más, puede que se tenga que ir a trabajar y que no tenga la disponibilidad o lo que sea. Hay que hacerlo lo más sencillo para la gente posible, que tenga acceso a la vacuna y al hisopado. Y también en varios centros de vacunación estaban reportando que había una sola enfermera vacunando. En un centro de salud por San Francisco, creo, fue uno de los que las personas estaban, cuando hacían una fila larguísima de 2 horas o más, y cuando llegaban, era que había una sola enfermera poniendo vacunas. Entonces, bueno, no sé si es que hay mucho personal de vacaciones. Yo sé que el personal de salud ha estado sobresaturado de trabajo y claro que han sufrido una carga. Pero aquí se tuvo una logística por mucho tiempo. En un momento se reclutó hasta a dentistas, me parece, para que ayudaran con este tipo de labores. Sí. Entonces, algo se tiene que poder hacer. El Estado, si está viendo, y no es que es un día, ya va más de una semana con esta tendencia, tiene que haber alguna medida de emergencia que puedan contratar personal temporal o jalarlo de un área que no lo necesite en este momento, pero algo está pasando que no hay suficiente personal de salud. Y si es que no tienen reactivos, si es que no tienen suficiente, algo, tienen que dar una respuesta de por qué las personas están enfrentando estas dificultades para hisoparse o vacunarse, porque el que lo rechazan 2 veces no vuelve más. Bueno, y entonces lo que se quiere es que la gente tenga la vacuna en el brazo y que se pueda hacer su hisopado. Bueno, el próximo viernes vamos a tener aquí como invitado al ministro de Salud, así que vamos a aprovechar para preguntarle y hacerle partícipe de estas cosas, porque a veces ni se enteran las cabezas de las carteras de gobierno. Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despido Infoanálisis. Nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta mañana.